Buen día. Voy a realizar este video para apoyo de las consultas que les pedí. Tenemos aquí nuestras 10 consultas. Tenemos primeramente que tener el use activado con el nombre del modelo y abrir la base de datos para poder hacer las consultas. En la primera, pues es muy sencilla. Va a ir aumentando el concepto de complejidad. En la primera nos pide listar los datos de los autores, así que utilizamos un select asterisco from el nombre de la tabla y nos va a mostrar todo el contenido de nuestra tabla autor. Para el segundo ejercicio, para la segunda consulta, no vamos a mostrar todas las columnas. Para la consulta 2 nos pide nada más mostrar el contenido de los registros con campo nombre y campo edad. Entonces tengo que especificar con un select el nombre de los campos. Yo aquí tengo abierta mi base de datos, estudiante, tengo aquí nombre, si le doy 2 veces clic, me copia el nombre del campo, le doy coma, me pide edad, le doy aquí 2 veces clic a edad, from, y la tabla se llama estudiante. Ejecuto y me muestra el contenido de todos los registros, pero nada más el campo nombre y el campo edad. Para la tercera columna, perdón, para la tercera consulta, me pide qué estudiantes pertenecen a la carrera de IES. Y mis datos, yo tengo 5 registros, tengo carrera de ISC y carrera de arquitectura, 3 pertenecen a sistemas, 2 pertenecen a arquitectura. Entonces, de acuerdo a lo que yo tengo en mi tabla, voy a adaptar la consulta. Había puesto y creo informática, pero no tengo ese dato. Entonces voy a poner ISC. Voy a poner aquí select asterisco from estudiante y voy a hacer un filtro where carrera, selecciono el campo, sea igual a ISC. Como sistemas, el tipo de dato es carácter, tengo que utilizar comillas. Entonces aquí dentro de las comillas voy a poner el valor porque el contenido es carácter. Ejecuto y me muestra los 3 que son de sistemas. Bien, cerramos el contenido de esta tabla para irnos a la consulta número 4. Dice listar los estudiantes cuyo apellido comience con la letra A. Igual, me voy a la tabla estudiantes, tengo Acosta Medrano, Ramos, Domínguez, Soltero, Velarde. Entonces, de acuerdo a los datos que yo tengo, voy a buscar los que comiencen con la letra A. Voy a poner un select, asterisco, from, estudiante, y voy a poner el filtro, where, nombre, voy a utilizar el comando like, y entre comillas voy a poner lo que busco, que comiencen con la letra A, y voy a poner un % para indicar que lo que sigue no me interesa, es como un asterisco. Entonces, de esta manera me muestra los que comiencen con letra A, que nada más es 1. Aquí tenemos Acosta Medrano.
Entonces tengo que utilizar el like para decirle que comiencen con la letra A y lo que sigue no me interesa, entonces le pongo un % que es equivalente a poner un asterisco. Nos vamos con el 5, dice listar los nombres de los autores del libro visualstudio.net. En autor yo tengo 8 autores. Me está pidiendo que muestre el nombre de los autores que tiene asignado el libro visualstudio.net. Entonces yo tengo que tener aquí en libro autor cuál es el libro visualstudio.net, que es el 1. Entonces el libro 1 tiene el autor 1. Por tanto, el autor 1 va a ser Maximiliano Friedman, de nacionalidad argentina. Entonces, para esta consulta, yo lo que tengo que hacer es comenzar por la salida. ¿Qué me pide? Nombre del autor. Select. Nombre del autor. Aquí lo tengo, nombre. From. Autor. Como aquí tengo nombre en estudiante y nombre en autor, que es lo que se debe evitar, voy a ponerle el nombre largo para que no haya problema. Lo envío. Autor.nombre de la tabla autor. Y lo que voy a hacer es emparejar el registro para poder encontrar el nombre del autor del libro visualstudio.net. Yo tengo que hacer que mis ID de la columna de autor sea igual a la columna de lo que es la parte de estudiante. Miren, para explicarles un poquito mejor, les voy a explicar con este modelo. Este es el modelo de biblioteca. Cuando yo quiero mostrar el nombre del autor que está aquí y quiero ver cuál es el libro que tiene ese autor, tengo que ver que este ID le corresponda a este y este ID esté correspondiendo al libro. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí tengo el ID autor 1, el 1 veo cuál es el ID libro que le corresponde y me tengo que ir al libro para poder seleccionar el título. Entonces, este ID tiene que ser igual a este tiene que ser igual a este. Entonces, estos pasos los voy a hacer del siguiente modo. Select autor, nombre from autor, where, y voy a utilizar este ID y le pongo in, o sea que tenga coincidencia con, abro y cierro paréntesis, y aquí adentro voy a hacer una consulta en donde esta idea del autor, este ID de autor sea igual a este ID de la tabla libro autor. Entonces aquí voy a hacer una consulta anidada, le voy a dar un select y dijimos que de autor nos íbamos a ir al libro autor. Entonces busco aquí mi tabla libro autor y tengo que hacer la coincidencia de este ID con el ID de autor del libro autor, que es este, miren. Entonces, select autor ID autor para que este tenga coincidencia con esta. From libro autor. Vuelvo a hacer lo mismo. Tengo que hacer que este ID del libro autor, coincida con el ID libro de la tabla libro. Entonces tengo que hacer que esta
tenga la coincidencia con este. Le pongo where libro y de libro in, vuelvo a hacer paréntesis, abro y cierro, y aquí adentro hago el tercer select. El tercer select va a ser para que este ID de ID libro coincida, ¿verdad? Dijimos con la tabla, con el ID del libro. Busco libro, aquí está. Entonces le pongo select ID libro from libro. Entonces fíjense cómo estoy haciendo esta parte. Este ID tiene que coincidir con este ID del libro autor. Y este ID del libro autor tiene que coincidir con ID libro de esta tabla libro. Aquí lo tengo. Y de autor, este, tiene que tener la coincidencia con autor y de autor de la tabla libro autor. Y libro y de libro tiene que tener coincidencia con y de libro de la tabla libro. Ahora sí, ya cuando llega esta parte ya puedo hacer el filtro en donde me pide que el nombre del libro sea visualstudio.net. En mi tabla libro tengo visualstudio.net. Yo lo que puedo hacer es copiar el nombre tal cual para no tener ningún error. Select ID libro from libro where título sea igual, comillas, porque tiene que ser texto, y pego el nombre, ¿verdad? Tengo aquí un select que me pide como salida. Mi salida es el nombre del autor. Esta es mi salida. Todo esto que tengo aquí es mi filtro. Tengo que hacer que coincida mis llaves de mi tabla de mi identidad fuerte con el foreign key de lo que es la relación libro-autor. La relación libro-autor, acuérdense que su función es decir cuál libro le corresponde a cuál autor. Ejecutamos y nos muestra precisamente que es Maximiliano.